¿Cómo están, cabros? Hola, bien. Hola, Semana hola. movida. Esperando Semana pelear por movida, México. sí, po. Bueno, aquí estamos en el ya sexto capítulo de La Mansa Fox, si no me equivoco. Sexto, séptimo, no, bueno, hay Wow. que revisar. Y, y una semana súper entretenida, porque en el fondo tuvimos todo lo que fue la votación del 10% por parte de la Cámara de Diputados, la polémica en Chile Vamos, lo que pasó con Viñuela, así que ha sido una semana bien movida. ¿Qué Sí, piensan? bien ¿Qué, movido. qué piensas tú, David, de lo que acabamos de presenciar, el fin de una época, simplemente Yo es creo una que, crisis? ¿Qué es? yo creo que el fin de una época llegó el día 18 de octubre, o sea, ese día, esa noche, yo creo que se percibió, o sea, todo, en el aire estuvo esa idea de que era el fin de una época. Sin embargo, la impresión que tengo yo que el sistema político, la élite política, digamos, no se quiso dar por notificada del todo, algunos más, otros menos, pero no se quisieron dar por notificados del todo. Y yo Y creo que los hechos, sobre todo los hechos de esta semana, y sobre todo lo que fue el cacerolazo y bueno, y también los desórdenes, por supuesto, que hubo en la noche del martes, pero en el fondo, por sobre todo, más allá que decir los que más que hablar de los que protestaron pacíficamente o los que no lo hicieron, lo que hicieron de manera violenta, más allá de eso, lo cierto es que yo creo que se puede convenir en que había un nivel de energía en la ciudad, imagino que en Chile, muy potente. Entonces, entonces yo creo que en ese momento el sistema político, y justo antes de una elección, se da por notificado de que efectivamente estamos ante el fin de una época, de una era. Y bueno, yo creo que lo que vimos con el quiebre en la derecha es producto de eso también, la desintegración, las ráfagas que están saltando de la explosión que se está generando, están cayendo estas llamaradas sobre el sistema político y lo está partiendo. Esto es como una imágenes como la caída de un meteorito, algo Oye, así. oye, Felipe, ¿y tú creís que, cómo contradictúa esta cuestión de que en el fondo se enoja Alaman diciendo, oigan, aquí hay una democracia secuestrada porque están los senadores, los diputados diciendo que si no va a haber un estallido 2.0, como si esos senadores controlaran el estallido, como si esa advertencia tuviera que ver con que ciertos representantes que pueden determinar o no que ocurra ese estallido, y no como una evaluación casi como de una fuerza de la naturaleza, donde le advierten a ciertos centinelas del modelo que si es que no hacen lo que tienen que hacer, la tormenta los va a hacer zozobrar. ¿Qué pensás tú todo eso Eso, respecto a lo que dice David también? eso es un síntoma. Es un síntoma de algo que se viene visualizando hace millones de años en la política, que es que los políticos no tienen idea de lo que pasa en el diario vivir, en el mundo uno. Eh, Pensar de que un político como el senador Guido Girardi pueda en estricto rigor activar algo, ¿cachai? Porque dice, si esto no se soluciona en 2 meses más, la embarrada a nivel social y el estallido va a multiplicarse por 3, y que alguien lo compre, ¿cachai? Que alguien diga, oye, el senador Girardi, ¿cachai? No, que se pase Eh, tres pueblos, como diciendo el senador Girardi es el que activa las sí, células terroristas, cuando en verdad exacto, lo que está exacto, haciendo el ¿cachai? senador es decir, ¿sabes qué? Aquí hay un hecho de la causa que va a ocurrir si es que nosotros no actuamos de esta forma, más describiendo una especie Lo- de fuerza de la naturaleza que una que- acción que que venga ese, de él, ¿cachai? De su propia voluntad. Ese es el gran problema, como que hay un Alaman y hay muchos más, ¿cachai? Hay muchos más de la derecha, más que de la izquierda, pero que creen que la gente le hace caso a los políticos. Ese es el tema. Como que hoy día un político que cree que la gente le hace caso a un político, a un senador, a un diputado, ¿cachai? O que es un referente, es como, weón, estás demasiado perdido. O sea, tu forma de ver la vida en pleno siglo XXI está atrasada unos 40, 50, 60 años más o menos, ¿cachai? Al menos Pero desde los bueno, eso es, 90. claro, exacto, pero bueno, eso Oye, es parte, po, ¿cachai? oye, David, ¿y tú qué crees que va a pasar a partir de esto? Porque lo siguen escenarios interesantes, porque básicamente Piñera cuenta con que el Senado lo rechaza, o sea, con la declaración ayer de Moreira, en el fondo todo pues, se perfila a que esta cuestión se va a aprobar sí o sí en el Senado, pero, pero Piñera tal vez tiene la falsa esperanza de que
de que de tener esto en el Senado le va a traer menos consecuencias a él, como que va a poder distribuir más las culpas en el fondo, o los costos políticos, y en ese sentido poder conseguir mayor gobernabilidad. ¿Qué pensáis tú de lo que le depara al Ejecutivo y a Palacio aquí a por lo menos un mes más, o unas semanas más que nada? Pues el proyecto ya se empieza a discutir y probablemente se vaya a aprobar o a rechazar la próxima semana. Yo creo que este proyecto tiene dos aspectos que son dos aspectos fundamentales. Hay, digamos, creo que están en niveles distintos. Está el nivel, efectivamente, que es el nivel por el cual el proyecto se ha promovido, y es el nivel de salir al paso, poder inyectar rápidamente recursos a la gente sin caer en el desagradable proceso de seleccionar a quién le cae y a quién no, que es algo que básicamente el tema de la focalización, que ha sido particularmente nocivo en el sistema chileno, porque generalmente el sistema de eso lo que permite es que más bien deja gente fuera, que la focalización deja más bien gente fuera que adentro. Está complicado todo. Entonces, como una medida por fin no focalizada de ayuda general. Esa es para evidentemente mucha gente que lo necesita y mucha gente que no. O sea, evidentemente también mucha gente que probablemente va a terminar comprándose un celular con lo que saque. Eso ya va a depender de la voluntad de cada uno en qué gastará su plata. Pero además, y aquí está lo interesante, que es el segundo nivel, y el segundo nivel pasa por, a ver, esto bajo ninguna circunstancia es un buen proyecto de política pública, y eso está claro, y eso nunca ha estado en discusión. Lo que este proyecto realmente busca, y ahí está lo interesante, esto en el fondo lo que busca es dejar de financiado el sistema FP. El golpe que le pegaron al sistema FP con esto es un golpe mortal. Y la derecha, que tontamente ha creído que esta jugada era una jugada secreta por parte de la oposición, la verdad es que es una jugada súper pública. Y que la gente ya molesta con el sistema FP, si le dicen no más AFP, y no más AFP no me refiero a no más AFP como lo plantea el señor Mesina, sino que simplemente terminar con las AFP para pasar a quien no lo sé. Pero yo creo que eso tiene bastante popularidad en este momento. Entonces, lo que ha pasado aquí es que el gobierno no ha entendido nada de la jugada que estaba pasando. Pensó que esto era una treta y la verdad es que era una jugada visible y ahí estaba el fondo. Entonces, ¿qué pueden hacer ahora? Yo creo que ya es muy tarde. La operación ya está en curso. Ya aquí simplemente. No, la verdad es que yo no sé. Yo creo que va a ser muy interesante si el gobierno decide enfrentarse a la ola, que podría terminar con el presidente arriba en un helicóptero, o si decide simplemente rendirse o subirse al asunto. Pero ya los hechos están desencadenados y no, aquí la verdad es que lo que hago deja hacer el gobierno. El gobierno tiene que ver, lo que tiene que preocuparse el gobierno ahora es cómo administra esa derrota. Cómo hace para que esa derrota no le pegue tanto y no termine con el presidente afuera. Yo creo que esa va a ser la lógica que va a venir probablemente en los próximos días. Oye, y aquí pasándole la pelota a Felipe, en este ping-pong que tenemos, o sea, lo que habla David es muy cierto. O sea, en el fondo él tiene que administrar bien la derrota. Ahora, por cómo es Piñera, es un tipo que se destaca por no administrar bien las derrotas y decir, bueno, aquí hay que sacar el triunfo a toda costa, aquí tengo que ganar, no puedo aceptar una derrota. Entonces todo hace parecer de que la actitud de Piñera, sumado con un proyecto de ley que es tremendamente popular, van a entrar en conflicto de colisión. Y algo muy malo va a pasar ahí. Muy, muy malo. O sea, básicamente como cuando Jason está ahí, bueno, en las penumbras persiguiendo a una pareja de jóvenes, y que hay una tensa calma. Uno siente mucho eso con tanto la actitud de Piñera como como él va, como con este proyecto de ley, cómo esto se va a enfrentar entre sí. Más allá de cómo puede hacerlo bien o mal o Piñera, ¿tú qué crees que va a hacer Piñera? ¿Cómo se va a comportar? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias haciendo una futurología de ese comportamiento, Felipe? En primer lugar, para proyectar el futuro hay que mirar el pasado y aquí hay que tener súper en claro de que todos los problemas que hoy día tiene Piñera se los buscó, incluso los armó. El problema que tiene en la coalición oficialista es un problema de tosudez que pasa directamente por él. No está escuchando a los partidos políticos. A lo único que escucha, pero hasta por ahí nomás, es a Evópoli, pero porque son salameros, pues le están lamiendo las botas cada vez que pueden, incluso en momentos donde no deberían, claro, a él, ya, claro, exacto. El presidente Entonces, va desnudo, el rey va desnudo. claro, entonces,
por un lado tenía a una UDI que está tremendamente picada, tanto con Piñera como también con algunos de sus parlamentarios tratando de hacer una cacería de brujas, que eso ya es un bodrio. Tenía una RN que también hace mucho rato tiene un montón de problemas y que normalmente en Chile se ha visto que cuando los partidos políticos de la coalición oficialista tienen problemas, de repente llega el presidente, normalmente llega el presidente y trata de mediar. Lo hizo Piñera en algún momento, lo hizo Bachelet, también Lago, entonces eso es como normal en la política Como que Piñera supiera que es jefe de coalición también, ¿o no? Claro, exacto. Entonces, él nunca, como bien tú dices, nunca ha podido administrar bien una derrota ni tampoco un problema. Ese es el tema. Lo que está pasando ahora es la autofagotización de Piñera. Él entiende de que hoy día, y yo ahora voy a recalcar una frase que dijo Catalina Pérez. Catalina Pérez dijo, el gobierno de Piñera terminó. Y ese es uno de los análisis que claramente se está tomando lo que es las proyecciones, las reflexiones de muchos analistas políticos. El gobierno de Piñera terminó. El gobierno de Piñera terminó en el momento donde él no supo enfrentarse de manera inteligente a un proyecto de ley que era súper tosco. Es un proyecto de ley muy tosco, muy bruto, muy idea que se me ocurrió en un momento y Chabolín Bombín. Entendámoslo, a gente del Partido Humanista a principio de pandemia se le ocurrió hacer lo mismo, proponer una salida, un retiro de cierta cantidad de plata a la AFP. Es una idea muy fácil, ¿o no? Muy básica. Y Piñera la enfrenta de la peor manera, que es poniéndose en contra, y lo peor de todo, pues entendiendo de que esta idea quizás no hubiese prosperado en un momento normal, común y silvestre, en un año donde las fiestas patrias se hacen, o sea, las fondas se hacen de manera tranquila, sino más bien estamos hoy día en un año de pandemia y que claramente cualquier idea que contenga recursos frescos para la gente va a prosperar. Cualquier tipo de idea, menos las de él, porque las de él vienen con un cartel gigantesco que dice deuda, con o sin interés es deuda. ¿Qué va a pasar hacia adelante, para no extenderme tanto? El proyecto se va a aprobar, y yo creo que se va a aprobar sin la indicación que va a ser Lago y que va a ser Moreira, que es ponerle impuestos a cierta cantidad de personas, porque están tratando de ver la posibilidad de ponerle impuesto al 5% más rico. El 5% más rico es personas que ganan 1,5 millones de pesos para arriba, ¿cachai? No estamos hablando de personas que ganan 20 millones de pesos hacia arriba, estamos hablando de 1,5 millones de pesos que cualquier profesional hoy día podría estarlo ganando en la administración pública. De que se va a aprobar y que Piñera va a tratar de hacer todo lo posible tosudamente de frenar el proyecto, lo va a hacer. Ayer escuchamos a la ministra Saldívar y escuchamos al ministro de Economía. La ministra Saldívar ayer, el único argumento que levantó en la comisión era de que este proyecto necesita 2/3 de quórum, no 3/5, 2/3, 2/3. Y lo repitió, y sus láminas eran sobre eh, decirle a toda la comisión que estaban equivocados y que este proyecto, ese es el mensaje que se ve, es inconstitucional porque están usando un quórum que no es el correcto. Entonces lo más probable es que este proyecto pase, después de ser aprobado, después de todo esto, pase al Tribunal Constitucional. Lo van a Si terminar es que matando. llegase a pasar claro, si llegase a pasar el proyecto con Tribunal Constitucional y todo, ahí ya podríamos decir que Piñera claramente debería ver la posibilidad de, eh, de inventar algo muy ingenioso para poder salvar el año que le queda, porque el proyecto más importante en la historia de Chile se va a aprobar y él va a tener que aguantar un año con todos los movimientos políticos refregándole en la cara de que él no lo quiso hacer, mientras la gente va a estar gastando su platita y sintiéndose feliz. Ahora, hay una cuestión que yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos es, no, no, y esto le quiero pasar la pelota a David, no si Piñera va a hacer algo, cuál va a ser como el espectro de decisiones adecuadas o incorrectas que puede tomar Piñera. Yo creo que la verdadera pregunta es, ¿qué va a pasar en el escenario político y en la institucionalidad chilena y el contexto social que estamos viviendo con esta actitud que tiene el presidente frente a un proyecto de ley muy popular donde ambos se van a encontrar como dos trenes de carga? ¿Cuál va a ser? Ahora a lo que voy es que no hay que evaluar cuál va a ser la mejor o peor medida que podría tomar el jefe de gobierno, sino cuál va a ser el tamaño de ese choque de trenes. Y ahí te paso la pelota a ti, David.
A ver, sí, yo creo que eso es particularmente relevante porque respecto de la decisión razonable, Piñera se caracteriza por no tomarla. Lo vimos el 18 de octubre en la tarde. Yo soy de los que estaba seguro que iba a salir Chadwick a decir que se eliminaba el alza tarifa del metro, y sin embargo vimos a Chadwick saliendo a tirar, a ponerle más carbón al fuego. Lo vimos también el 12 de noviembre, cuando Piñera no tenía ninguna mejor idea que sacar a los militares a la calle. Por suerte que le dijeron que no, pero de no haber sido así, él creía que era el momento. Entonces, claro, la decisión razonable en este momento sería efectivamente que Piñera se, se come la derrota, pero precisamente por eso es interesante lo que tú planteas, porque de Piñera se puede esperar precisamente que intente dar intente mantener la institucionalidad a toda costa, y se entiende, digamos, considerando que Piñera económicamente es de una línea dura, es de la extrema, él es un neoliberal extremo, él no tranza con eso. Entonces, un convencido. Entonces, no sería raro que efectivamente el presidente opte, dado que tiene una muy buena capacidad para elegir el peor escenario, opte precisamente por entrar en choque. Y ahí yo creo que esto no es un choque de trenes, esto es un tren y es simplemente un peatón que se cruza, un auto que se le ocurre cruzar. No hay ninguna opción de que Piñera se le ocurre tirarse, como dice bien Felipe, el proyecto más importante de la historia republicana de este país. Nunca había una ley tan importante como esta. De hecho, yo creo que nunca había una ley que le genere tantos recursos a las personas en la historia en los más de 200 años de este país como esta. Claro. Razón por la cual simplemente si Piñera se le ocurre cruzarse frente al tren, va a terminar de la misma forma que termina una citroneta si se le ocurre cruzar la línea cuando viene un tren, cuando va pasando un tren, digamos. No, creo que el resultado va a ser ese. Tren. Sí, no, el tema va a salir volando. O sea, si se le ocurre llevar al Tribunal Constitucional o se le ocurre vetar, el desastre yo creo que está garantizado. Y eso es lo que tienen que entender. Esto no se trata de una amenaza, aquí no se trata de amenazar, aquí es una constatación. No, esto no es algo que pueda haber algún espacio para que Piñera pueda aprobar esto y se pueda detener Ya la gente lo manifestó el día martes en la noche. Entonces, desde ese punto de vista, creo que claro, simplemente sería un desastre. O sea, si han visto el video que ha salido estos días del profesor Artés, No, cuando no lo decía viste, no lo que viste, no lo si viste. el Congreso, eso fue el 2017, cuando él dice, bueno, si, y le Un preguntan visionario. claro, le Ah, preguntan ya, si, ya, ya. Sé a qué te refieres. ya, entonces él dice, claro, porque lo que le preguntan es, bueno, y si usted no tiene los votos en el Congreso, ¿cómo lo va a hacer? Y él dice, bueno, si yo fui electo, voy a convocar a la gente a que le haga un buen ruido ahí fuera del Congreso. Pero, ¿Y o qué es lo sea, que está pasando? Nos parecía absurdo hace menos de 4 años y mira cómo estamos. totalmente La absurdo. carta de los portuarios a Lagos Weber. O sea, Sí, yo esa con carta fue una carta genial. así me estaría todavía meándome. Y tú, Felipe, quiero hacerte la misma pregunta porque es interesante, porque y aquí yo me la voy a jugar. A mí no me cabe duda que Piñera va a entrar en el curso de coalición y la peor coalición posible en contra de este proyecto. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuáles son, no sé, si tú te querés tomar tal vez la dimensión política o tal vez la dimensión social, la que tú estimes conveniente? ¿Qué crees Mira, que va a pasar en ese choque? Tal vez bajándolo más en lo concreto, ¿qué va a significar? mira, Piñera es una persona que sabe que puede mantenerse vivo y parado incluso con los peores embates de la naturaleza que puede enfrentar. Él ya pasó y todavía está con un 18 de septiembre, con un 15 de noviembre, con un verano tormentoso, con más de 10.000 muertos. Él todavía está ahí, gobernando. O sea, por lo menos está ahí haciendo los puntos de prensa en cadena nacional. ¿Tú crees que la fuerza de Eh, la naturaleza la yo, aguanta también? sí, yo sinceramente, yo creo que Piñera va a aguantar su periodo completo. Eso por un lado. Lo que sí claramente va a hacer es que se va a poner en el curso de colisión del tren, del tanque, ¿cachai? Que le va a pasar por encima. Pero va a superarlo, como ha superado un montón de cosas desde hace un año a la fecha. Lo que a mí realmente me parece que va a suceder después de esto es que claramente va a haber mucho más convicción en hitos importantes. Como por ejemplo, yo creo que después de esto, el plebiscito va a ser una bola disculpen la palabra, una bola de rajas. O sea, el rechazo va a ser, pero va a disminuir, pero Pero mucho, y el eso va a apruebo ser va a estar marginal en muy por esta. No, encima. estoy ¿Ah? totalmente de acuerdo contigo, que en el fondo el rechazo sería marginal,
en un Sí. contexto de veto o de llevar al Tribunal Constitucional. De hecho, llevar al Tribunal Constitucional es dejar el rechazo sin ni siquiera la posibilidad de poder hacer campaña en las calles. Así de simple. Si Piñera quiere que el rechazo eh, enfrente la peor historia, o sea, la peor derrota que podría enfrentar, que Jaime Guzmán sea enterrado así, pero como a 100 metros bajo tierra, él tiene que llevar este proyecto al Tribunal Constitucional. Así de simple. Y esta es una lectura, bueno, que cualquier persona con mediano conocimiento en política lo sabe, lo entiende. Y en segundo lugar, yo Claro, quería creo que tomar el ciencias impacto. políticas en cuarto medio. Claro, Educación en segundo cívica. lugar, el impacto que esto va a tener en la derecha va a ser importante. Yo creo que la derecha hoy día se va a multiplicar por dos. Es así de simple. O sea, en rigor se va a dividir por dos, no multiplicar, se va a dividir por dos. Entonces yo creo que van a haber otros movimientos de derecha, se va a empezar a desgranar, la cosa en la derecha no está bien, y yo creo que va a haber una De la derecha, reestructuración como por dice parte de Belén. la derecha. ¿Cómo? Una balcanización de la derecha, o sea que vamos a tener Exacto. 20 Exacto. bancadas de derecha dentro del... Exactamente, y por fin vamos a poder ver una derecha que después del impacto generó ya este proyecto, una derecha que entienda que hay ciertas cosas importantes, como por ejemplo que la gente tiene que comer o que la gente tiene que tener platita y que la gente, que la gente de repente está siempre, de alguna u otra manera, espera en momentos de crisis que el Estado responda con algo, alguna cosita poca. Pero yo creo que esa derecha hoy día ya el germen de esa derecha ya se está gestando. Y que el golpe fue gigante. O sea, imagínate hoy día un Moreira. Moreira hoy día está aprobando el proyecto porque le pegaron en lo más profundo de su corazón, ¿cachai? Ganó su Le hermano. pegaron a lo más importante que tiene un evangélico, que es en rigor su familia evangélica, ¿cachai? Hoy día tiraron al Tribunal Supremo a su hermano, o no sé qué, su hermano, sí, es su hermano, ¿no? Sí. El diputado Moreira. Entonces, imagínate la explosión que hay en la derecha va a generar esta balcanización, como tú decías. Y en tercer lugar, yo creo que podría venirse después de esto una reforma seria al sistema de pensiones. Porque hoy día yo creo que la gente no así hace un par de años atrás o un par de meses atrás. Hoy día la gente, como los matinales hoy día están entregando información de calidad, menos el tijeretazo que Piñera le dio al camarógrafo, pero dejando eso de lado, está entregando información de calidad. Y hoy día tenemos una Fundación Sol que se ha paseado por todos los canales de televisión y que ha estado enseñando de manera súper pedagógica y didáctica a la gente dónde está esa plata, cómo se está gastando, cuánto usted puede recibir, cuánto el 91% de las mujeres hoy día van a recibir de pensión. Entonces, eso va a generar una activación en el interés de las personas por generar una reforma al modelo de pensiones. Yo creo Oye, que esas tres cosas van a pasar. yo quiero Ahora, volver a la sí, pregunta, espera, David, sí que quería volver al tema, que sé que tú ya, difieres de esa opinión. ¿Qué va a pasar sí. con Piñera? ¿Qué pasa con Piñera en Yo creo que, yo digo, el problema es el siguiente. Yo creo que aquí, a ver, yo si bien Estamos hablando no del creo caso de que colisión. Piñera, yo no creo que Piñera, su destino necesariamente pase por salir de la moneda. Eso podrían, efectivamente, como dice Felipe, durar. Pero yo creo que hay dos factores que hay que considerar. El primer factor es que Piñera, si se mantuvo después del 18 de octubre en el poder, es principalmente porque el gran empresariado lo mantuvo en el poder. De hecho, les puso hasta un ministro encargado, a Sutil lo puso como una especie de ministro del empresariado en el gobierno. Entonces, mi pregunta es, ¿se mantiene el apoyo de ese empresariado Piñera una vez que le toquen la joya de la corona? Porque en la práctica, una vez aprobado esto, el sistema comienza su destrucción. O sea, necesariamente después de un golpe tan fuerte al sistema de pensiones va a ser requerida una nueva reforma. Y esa reforma probablemente ya no va a ir en la línea de las FP. Entonces, esto es el primer paso, el primer cañonazo para efectivamente desmantelar el sistema de FP. Eso está claro. Y eso es algo que han entendido y eso no es una volada del Frente Amplio, digamos, es algo que han entendido también los cardenales de la concertación. Insulza, Lagos Weber, Letelier, o sea, cuando ellos no se cuadran por cualquier evento, y en este caso están cuadrados. Eso por un lado. Y por otro digo, y si Piñera lleva esto, o la derecha lleva esto al Tribunal Constitucional, ¿qué pasa? Y el Tribunal Constitucional lo rechaza. ¿Qué pasa si el Tribunal Constitucional rechaza este proyecto? En estricto rigor no se le puede entregar un peso a nadie. ¿Qué se hace en ese caso? O sea, por eso digo, también estamos en un momento institucional, en materia institucional particularmente delicada.
que puede generar incluso una fractura institucional, porque si entra en un choque el Tribunal Constitucional con una ley, como dice Felipe, la más importante de la historia, por lo menos de los últimos Ahora tú años en crees que el Chile. Tribunal Constitucional, teniendo que rechazarla, porque de acuerdo a derecho debería rechazarla, ¿se atrevería en términos políticos a hacerlo? ¿Con lo que eso significa? Que en cuyo caso es que si no se atreve ya también es lo mismo, o sea, es el fin del Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional deja de fallar, Está bien, por pero lo es mismo, una mejor posición para el TC que simplemente rechazarlo y entrar en conflicto con toda la sí, energía. yo creo que esa es la solución, esa sería la salida, yo creo que esa es la única vía que Piñera puede mantenerse en caso de un intento de rechazo. Ahora, sería un absurdo igual, en cuyo caso sería mejor no enviarlo nomás. ¿Para qué enviarlo al Tribunal Constitucional si el Tribunal Constitucional va a comportarse como checopete? Mejor será en ese caso simplemente promulgar la ley silenciosamente y ya. Es Oye, raro. y yo quería ya tal vez un tema más anecdótico, porque ya vamos a empezar, ya llevamos cerca de 25, vamos a llegar a los 30 minutos, si tratamos siempre de durar como un poco más de casi 40. La anécdota Moreira, a mí me parece intrigante lo que pasó ayer con Moreira. O sea, que ya se veía venir, pero, pero habla de un tipo con mucho sentido de autopreservación a Moreira. Es un tipo que, más allá de que podamos estar de acuerdo o en desacuerdo con él, es un tipo que sabe medir el termómetro político y no se va a tirar de cabeza contra aquello que lo puede matar. Y eso me parece que en cierta medida es una virtud política. ¿En qué pensáis tú, Felipe, de eso? ¿Qué pensáis de la figura de Moreira? Mira, yo ayer veía las fotos de Moreira en los memes y le veía una cara angelical, como un ser celestial que bajó del cielo y vino e iluminó y todo el problema lo desató en rigor. Creo que ayer muchos pensamos en el buen, qué bueno que se ha puesto Moreira. Nadie lo Se puso pensó, una así persona, hasta mutó a una persona. el ex fiscal Gajardo tiró como un Twitter así como, weón, onda, este loco fue procesado por no sé qué cosa, por aquí, por allá, y hoy día está en trending topic, weón, toda la gente aplaudiéndolo. Mira, él es una persona que conoce mucho de política. Y hay mucha gente que conoce de política y que sabe leer muy bien esto. Lo que hizo ayer fue una jugada, pero espectacular. No solamente habló de él, habló de un par de senadores que él sabía que iban a votar a favor. Entonces lo que hace es ponerse él enfrente de todos ellos, Claro. incluso de su candidato presidencial, y él aceptar toda la responsabilidad y todas las balas que le iban posiblemente a llegar. Ahora, ¿tú crees que eso Lo fue bueno es una que no le llegó ninguna. patudez de Moreira, de ponerse al frente y decir, y después esos senadores, weón, le dijeron, oye, pero ¿cómo comentaste esta cuestión? ¿Cachai, weón? Me dejaste sin margen, ¿cachai? Mira, pero claro, Fue quizá concertado, esa es la llamada, fue una operación quizá esa política. llamada la recibió después del punto de prensa, pero hoy día esos senadores amanecieron súper tranquilos en sus casas, tranquilos, con paz en su alma. ¿Cachai? Entonces, lo que hace, incluso lo que hace Moreira es descomprimir algo que todos nosotros estábamos solicitando. ¿Qué está haciendo? ¿Qué chucha está haciendo Lavín en este momento? ¿Por qué no habla de weas importantes? Puta, yo nunca lo pensé, weón, si esta fue una genialidad. Nunca pensé que una persona como Moreira iba a tomar la voz de Lavín y iba a decirle a todo Chile, porque ayer todo Chile lo vio, y mi candidato presidencial y el candidato presidencial de la derecha también está pensando lo mismo, weón. Lavín no tuvo que decir nada. Él va a poder seguir, weón, comprando drones, haciendo marchas de robot, weón, haciendo playas, weón, artificiales, pero listo, filo, ya todo Chile sabe de que Lavín está con esta causa, y Lavín no tuvo ningún tipo de responsabilidad ni tampoco que cargar con ninguna responsabilidad política en relación a esto. Sí, lo que ayer hizo Moreira fue una genialidad, ¿cachai? Entonces, ¿para qué estamos con cosas? Él sabe leer bien, él supo leer muy bien el minuto, el lugar y lo que tenía que decir. No así Lagos Weber, pues, weón. Ayer Lagos Weber, weón, súper ansioso, weón, es un weón muy ansioso Lagos Weber. Lo primero que dijo en la comisión fue, no, yo le voy a poner un impuesto a esta weá porque no quiero que existan bicicletas tributarias. Y Chile estalló, weón. Los Sí. portuarios, que son el gremio más choro que tiene Chile, el más choro, el más zarpado, como se dice en la población, va y le manda una carta a él. ¿En qué momento en la historia de Chile los portuarios le han mandado una carta a un parlamentario y le han dicho, por tu tontera, Lagos Weber, yo voy a parar los puertos de Chile?
O sea, en la embarrada que se metió por la ansiedad que tenía de decir algo inteligente, algo responsable, algo que Yo representara creo el que es partido parte, del orden. yo para agregarte ahí, Felipe, yo creo que esto es parte, y si lo puede ahí tomar David, es parte de esta cuestión de la concepta que es una jugada clásica, que es como, miren, nosotros estamos con usted, pero también pero a los otros le decimos tras bambalinas que también estamos con ellos. Entonces lo que hacen muy bien, la concepta que lo que hizo muy bien durante los 90 y que después se fue desgastando en los 2000, fue institucionalizar el conflicto. Fue decir, ¿saben qué? Camila Vallejo y Giorgio Jackson, ustedes vénganse para acá y nos vamos un poquito más para la izquierda, ¿cachai? Y los metemos dentro del paraguas político de la concertación o de la nueva mayoría. Eso hace muy bien. Y, Exacto. y en ese sentido, lo que hace Ricardo Lagos Weber va muy en esa línea, muy esa cuestión de estamos con la gente, ¿ya? Pero le decimos al empresario, oigan, vamos a limitar esto para que esta cuestión no tenga un impacto tan potente, ¿cachai? No tenga un impacto tan profundo. Entonces, en ese sentido, lo que hacen es Pero siempre estar como institucionalizando y articulando el conflicto, pero al parecer el malestar social hoy día es tan importante que hace que esa jugada política que era muy efectiva en los 90 no sea tan efectiva hoy. También Solo por una la cosita, Pancho, para dejar pasar al David, pero el David tenía mucha razón en lo primero que dijo en este capítulo del podcast. Las políticas de focalización. Las políticas de focalización no sirven en periodo de pandemia donde indirecto o directamente tú te sientes afectado en esto. Entonces, la gente no está esperando que se decida a quiénes beneficiar y a quiénes no. Le da lo mismo esa weá. A la gente, lo que quiere la gente es sacar su plata. Le da lo mismo que weón Viñuela o que Carol Dance también saque su plata. Les da lo mismo, les da exactamente lo mismo. Solamente quieren que esto sea general y que le garanticen de que ellos van a poder sacar su 10%. Entonces, esa es una lectura que medianamente está clara en este proceso, ¿cachai? O sea, en las políticas de focalización, weón, fracasaron. Entonces, si el David lo entendió, si yo lo entendí, si tú lo entendiste, ¿cómo no lo entendió Lagos Weber, weón, que O ya sea, no yo sé creo que lo cuántos entendió años y por haciendo eso política? quiero hacerle pasar el paso a David, que al Por parecer favor, sí, dale. lo que tenemos fin ahora es como el fin de la lógica subsidiaria del Estado, básicamente, por lo menos por ahora. Lo que es un fin del ciclo político de básicamente esta frase que se popularizó en Twitter de gobernar es endeudar. Al parecer eso ya se lee muy bien por parte de la ciudadanía. ¿Tú qué pensáis, David? Si nos podéis contestar, porque nos sí, quedan 6 minutos 22 segundos. sí, corto. No, por supuesto, por supuesto. Yo creo que ya eso fue es una cosa que ya se asumió. Yo creo que el sistema político lo entiende, lo entiende la derecha. Recordemos que con el cambio de sistema electoral hubo también ya no eran, muchos diputados entraron en todos los sectores, incluida la derecha, entraron muchos diputados que no eran los clásicos diputados que habían entrado en el pasado. Cosa de ver a quienes estaban, muchos de los que estudiaban por el apruebo, que no encajan con el RN clásico. O con En la este UDI caso ya clásica. es mucho más gente que viene de la periferia política, gente que probablemente gente de clase media, que por algún motivo los invitaron a ser candidatos por RN, dijeron, bueno, ya, algunos, o sea, no pertenecen a la élite política, entonces ya es mucho más descuadrado. Muchos de ellos son, por ejemplo, estudiaron en colegios públicos y universidades no tradicionales. Han, han pasado por miserias o las han visto, ya no encaja el perfil. Entonces, ya a estas alturas, mantener un sistema que falló, que yo creo que, o sea, siempre falló, lo que pasa es que no falla, digamos, hasta que se hace evidente. Y esa evidencia ya se hizo. Entonces la lógica, como dices tú, la lógica de Estado subsidiario se rompe. Y volviendo un poco atrás también, quería mencionar un poco brevemente lo de Moreira. Lo de Moreira es interesante, porque la operación de Moreira empieza por lo menos el día que su hermano, que supuestamente no iba a votar, vota desde el hospital, por vía telemática. Eso, digamos, nadie conocía al hermano de Moreira. Ciertamente, si el hermano estaba votando a prueba y desde un hospital, quería decir que ciertamente estaba con el apoyo del hermano. Entonces, la verdad es que Moreira, la jugada la viene haciendo hace yo creo que ya varias semanas. Es bien interesante eso. Versus Lagos Weber, que no está entendiendo nada, y que se le ocurrió esta absurda idea de intentar ver si se podía poner algún tipo de límite, y probablemente, bueno, Ah, como concepto dijo Felipe, clásico. digamos, le llegó la carta de los portuarios y probablemente hasta ahí llegó.
Oye, ya tenemos que estar despidiendo el programa porque estamos casi con el tiempo, nos faltan 4 minutos y siempre toma tiempo despedirse. Yo les quería hacer una pregunta, y la pregunta absurda de la semana, que hoy día también hay, pero es menos absurda. ¿Cuál es, y empezando por Felipe, cuál crees tú que va a ser en el streaming que se va a dar, con todo, y ojalá cortito, porque nos faltan, vamos a cumplir los 3 minutos, cuál va a ser el personaje del streaming del live de la votación del Senado la próxima semana? ¿Qué crees tú que va a ser el personaje? No, ¿Sí? claro, Moreira, sí o sí. Sin lugar a dudas, yo creo que es la diva de todo esto, ¿no? Totalmente. ¿Y tú, David? Moreira también, creo que no inquiere en este momento. Ya Moreira ya se compró la pole position de esto. El Pamela Giles del Senado, así de simple. Totalmente, Así lo de- esperamos con sus Totalmente. plumas. Totalmente. ¿Les puedo hacer una pregunta cortita así que Sí, tenemos obvio, 3 segundos? obvio. ¿Cuál para ustedes es el operador político del mes? Yo sé cuál es. Yo Para sé bien o cuál para es, mal, para bien o para mal. tú estás pensando muy lento. Para bien o para mal, así si quieres lo dices de manera sarcástica. Así como, no, este weón que fracasó en todo esto es el operador político del mes. Yo creo que Yo, ha tratado de ser un operador político, la ruleta igual, pero con escasos resultados, poniendo por delante ahí a Blumel y a Briones, pero con muy, muy malos resultados. yo no sé si son riesgo de que lo que diga sea una estupidez, porque puede que no sea operador político, pero al menos le doy beneficio de la duda a Mario Desbordes, que creo que todavía no descarto todo que esté detrás de todo esto, más allá de que él saque los materiales diciendo que es una mala idea. Yo lo preguntaba por a ver si querían decir algo de manera más sarcástica. Yo sí tengo un operador político que claramente ha ganado todos los premios, que es Diego Chalper. Es No, el mejor, Oh, Diego Chalper. es lo pero más horroroso que hay ¿Chalper es en un operador política. político o es un títere de la ruleta? Es Es que lo mismo a veces. trato de ser, claro, sin rigor da igual. Si podéis ser operador político, es del operador político. Por eso te digo. Esto es como Ahora, a mí me medio. llamó la atención que Chalper, por no por no moverse del asiento y bajar por flojo, haya preferido estar hablando, haciendo la operación política a los gritos, escuchando todo con tal de no ir a bajar al primer piso del Congreso. Lo encuentro de una flojera, además, espantosa. Ya, Es de pendejo compañeros, novato alumbrado. nos faltan Así un de minuto y simple. medio y tenemos que Eh, despedir, así que, Ya, ok. ya, pues, Chao. oigan, fue un gusto tenerlo para hacer una un despedida así, gustazo. no tan cortada. Fue un gusto tenerlo una semana más y va a ser interesante el podcast de la próxima semana, a ver en qué está todo ¿En qué está todo? y qué cosas podemos Sí. intercambiar, a ver qué crees que va a pasar, weón. Va a ser muy Ya, interesante. pues, chao. Que estén súper bien. Chao, chao. Chau. Chao, chao.